Saludos, queridos hermanos, una vez más, para la gloria de Dios, nos encontramos por medio de este canal llamado Principio de Vida. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Nicolás del Prado, soy laico de aquí de Tucumán, Argentina. El tema que quiero compartirte en esta tarde de sábado es una continuación del tema anterior de esta miniserie entre equivocaciones y malas sospechas. El tema que habíamos introducido en la sesión anterior era la naturaleza de Cristo, la encarnación de Cristo. Entonces, hoy quisiera compartir con ustedes un desarrollo de este tema. Habíamos mencionado que Jesús es la escalera de Jacob que une el cielo con la raza humana caída. Entonces debemos estudiar ambos extremos de la escalera de Jacob, ambos extremos de la manifestación de Cristo a los hombres, para poder tener una imagen más clara y precisa de la obra y el ministerio de Cristo. Lo interesante es de que según usted crea, va a obrar. Según lo que usted crea, va a tener como fruto en su práctica. Entonces, quiero compartir este mensaje contigo de una manera 100% bíblica. No vamos a usar ningún texto en este estudio de fuentes que no sean fuera de la palabra de Dios. Entonces, te invito a compartir el video, a dejar tus comentarios, a darle like para que este mensaje pueda llegar a más hermanos a través de las redes. Esto, una vez más y para la gloria de Dios, es Principio de Vida. Bien, habíamos analizado este conflicto teológico generado a mediados del siglo pasado. En la década de los 50 surgió el conflicto dentro de la Iglesia respecto a la naturaleza de Cristo. Si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa con propensiones al pecado, con tendencias en la carne igual al hombre, esa es la postura poslapsaria, o la postura prelapsaria, que Cristo vino con una naturaleza igual a la de Adán, sin propensiones al pecado. Esa es la gran pelea disyuntiva teológica adentro de la Iglesia. Es el tema, como lo dije la vez pasada, más divisivo. No es el tema del diezmo, qué hacen con los diezmos, no es el tema de la ordenación de la mujer, y tantas otras cosas que puedan surgir. El tema más divisivo es el de la naturaleza de Cristo. Entonces, hermanos, habíamos mencionado experiencias que tuvimos acá y cosas que aprendimos, y después de mucho tiempo de haber dado este tema y de haberlo expuesto, quisiera con ustedes compartir ciertas enseñanzas bíblicas, pero de un punto de vista más tranquilo, sin ir tanto aquí se le dice ir al hueso, sin ser tan incisivo u ofensivo en los términos. Entonces, antes de estudiar este tema, quiero pedirte que inclines tu rostro y hagamos juntos una oración al Señor para pedirle, número 1, sabiduría, inteligencia y humildad. Esos 3 puntos, querido. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, acudimos una vez más a tu presencia para rogarte tu Espíritu Santo. Danos, Señor, inteligencia, danos sabiduría y danos humildad, Señor, para estudiar tu palabra y también para enseñar, si fuere posible, a los demás.
Haznos, Señor, obreros útiles que edifiquen tu iglesia, que nutran el mensaje. Evita, Señor, que nuestros corazones surjan espinas de amargura que nos hagan estorbar, que hagan que la fe de los hermanos sea debilitada. Danos, Señor, tu espíritu, el espíritu de verdad. Ilumínanos, Señor, y haznos entender tu palabra. En el nombre de Jesús, en quien creemos. Amén. Bien, queridos. Yo no sé si este tema me saldrá en dos partes. Quiero tratar de que me salgan dos partes. La parte más alta de la escalera es lo que vamos a estudiar hoy y la parte más baja es lo que vamos a estudiar en la próxima ocasión. Va a haber seguramente un tercer tema utilizando citas y textos de Elena White y fuentes históricas que hablan al respecto de esta temática. Pero quiero que entiendas un punto crucial, un punto importantísimo. Toda enseñanza en lo que el mundo cristiano refiere, que se haya de dar, debe ser 100% basado en la Biblia. 100% basado en un escrito está. Toda la escritura es útil, apta para instruir, para reprender. Toda la escritura es inspirada divinamente. Esa es una lección que vengo aprendiendo desde hace un tiempo, incluso más aún desde que surgieron apologetas católicos como el padre Luis Toro, en los cuales en esos debates usted no puede ir a hablar con una cita de Elena White. Debemos aprender a sostener todas las verdades de nuestra iglesia solamente con la Biblia. Y eso es algo que enseñó la hermana White. La hermana White no estaba de acuerdo cuando había un pastor que predicó y predicaba con sus escritos. Ella le dijo: hermano pastor, predique la Biblia, no predique a la hermana White. Eso es para poner las cosas en su lugar y en su debido equilibrio. Vamos a arrancar. La cuestión de base está en Timoteo, que lo dejamos bastante claro con citas y con el contexto de la Biblia, que la encarnación de Cristo es un milagro de Dios, es un milagro inexplicable. Dice la Escritura que es el misterio de todos los misterios, como Dios se hizo carne. Es algo que también la hermana White dice que es un misterio y va a ser, hasta que seamos trasladados, va a seguir siendo un misterio. Entonces, hacíamos esta reflexión de cómo y el detalle, y el punto y la coma y esto y lo, de qué vale la pena generar discordia o contiendas por algo que se va a ir revelando. Queridos, la controversia sobre la naturaleza de Cristo va a permanecer en la iglesia hasta que venga la lluvia tardía. Recién allí Dios va a mandar gente que con autoridad va a decir cuál sea la verdad. Bien, este tema, todo el tema de la divinidad de Cristo, la naturaleza de Cristo, la encarnación, todo está basado sobre este concepto claro del apóstol Pablo. 1 Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Dice lo siguiente: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Grande, sin discusión, indiscutiblemente. Así traducen otras versiones. El misterio es grande. Dios ha sido manifestado en carne. Esa es la parte que nosotros entendemos. Ahora, el cómo es un gran misterio. Dios ha sido manifestado en carne. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Nosotros debemos concluir en algo. Yo he escuchado, he debatido, he tenido largas discusiones hace unos años, que hoy no las tendría, porque realmente es una pérdida de tiempo,
Cuando una persona ya tomó su postura, es imposible moverlo de allí, porque después ya intervienen otros factores más allá de la teología que se esté analizando. Y un hermano una vez me dijo, ese Cristo que vos me predicás a mí no me sirve, porque no me entiende y por tanto no me puede salvar. Esa declaración me quedó marcada, siempre me quedó esa declaración dando vuelta. ¿Cómo que no me puede salvar? Queridos, yo no creo entender todo de Cristo, pero que me entienda, que no me entienda, que yo conozca, no conozca. Si el Señor me salva, si Él me ofrece el regalo de la salvación, a mí no me importa cómo se dio, qué no se dio, si yo creo, no creo, si creo más, creo menos. Señor, sálvame, esa es lo que me nace. Así Cristo haya venido con la naturaleza que usted se le dé la gana de creer, el Señor te puede salvar. Él padeció lo mismo, el Señor te puede salvar. Él sufrió toda tentación según nuestra semejanza, pero sin pecado, por lo cual, dice Hebreo, es poderoso para socorrer a los que se allegan a Él ante el trono de la gracia. Bien, entonces la Sagrada Escritura nos hablan de muchos textos. Está profetizado en Isaías que la Virgen iba a concebir un varón cuyo nombre iba a ser Emanuel, el que declarado es Dios con nosotros. Eso significa el nombre Emanuel. El ángel en la Anunciación le dice que el nombre que le iban a poner al niño iba a ser Jesús. Y vamos a ver la importancia que tiene el nombre de Jesús y cuándo cobra poder y potencia el nombre de Jesús. Como pie de toque para estos estudios que vamos a hacer, debemos partir desde Filipenses en el capítulo 2. Tenemos en este pasaje ambos extremos de la escalera de Jacob. Filipenses nos habla cosas importantes y decisivas en torno a cómo usted crea que Cristo vino, si vino en carne de pecado o en carne previa al pecado. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice: haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él es en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. El versículo 7. Sin embargo, se anodadó a sí mismo o se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, fue hecho semejante a hombres y hallado en la condición como hombre. ¿Cuál fue la humillación? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejamos por ahora el versículo 9. Igual a Dios, semejante al hombre. Siempre Cristo igual a Dios, semejante al hombre. Y esa distinción es importante tenerla, porque en el lenguaje castellano tal vez no suene tan a distinto, pero en el lenguaje griego, de donde fue escrita la palabra de Dios, la palabra igual quiere decir isos. Isos es igual, y semejante es homoioma, y quiere decir parecido. Entonces, debemos tener muy en presente eso que vamos a desarrollar más en profundidad en el siguiente tema. Te invito a suscribirte y estar atento a la notificación de ese tema. Ahora, quiero ver la parte de arriba de la escalera de Jacob. Cristo, el Cristo hecho carne. ¿Cuál era su condición para con Dios? Dice que tenía la forma de Dios y no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo
y hecho semejante a los hombres. Es decir, que Jesús, por su propia voluntad, se ofreció a sí mismo para venir a tomar parte, a poner en actividad el plan de salvación, y se despojó a sí mismo. Pero Él, en su ser, ¿qué era? ¿Cómo es? Ese Cristo que andaba caminando, que andaba predicando, que comía, que bebía, ese Cristo que fue crucificado, ¿qué era? ¿Era apariencia de hombre? ¿Apariencia de Dios? De esto vamos a hablar más en el tercer tema. Fíjense, siendo forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, siendo forma de Dios. Vamos a ver cómo era la condición de Cristo hecho carne para con Dios. Y vamos a ir al libro de Hebreos, en el capítulo 1, el versículo 1, nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Noten eso, al Hijo lo constituyó heredero de todo, y por el cual asimismo hizo el universo. Acá, ¿qué nos está diciendo? ¿Quién es el creador de todas las cosas? El Hijo. Leamos el versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma, o sea, lo mismo de su sustancia, podríamos tomarlo como de su composición, era lo mismo que Dios. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho más excelso que los ángeles, alcanzó por herencia más excelso nombre que ellos, que era Cristo como su condición para con Dios. Era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir al libro de Colosenses y allí nos va a explicar el apóstol Pablo qué quiere decir estos términos. En Colosenses, en el capítulo 1, el versículo 15, dice lo siguiente: Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen del Dios invisible. A Dios jamás nadie lo ha podido ver. Nadie puede soportar la gloria y la potencia de Dios. Pero Cristo es la parte visible. Dios se manifiesta como Cristo o se bifurca como Cristo para poder ser visto por la creación, para poder crear todas las cosas. ¿Cuál es la imagen del Dios invisible? El primogénito de toda criatura. Porque por Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es, escuchen esto, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Por Él, por el Hijo, todas las cosas subsisten. En Hechos del Apóstol, capítulo 17, el apóstol Pablo dice: porque por medio de Él nos movemos y somos. La vida, cada átomo, cada planeta, cada constelación se mueve por la potencia del Hijo. Dice el versículo 19: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Que había en el Hijo toda plenitud. ¿A qué se refiere con esto? Toda plenitud. Leamos en el versículo 22. En el cuerpo de su carne por medio de la muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensible delante de Él.
En Cristo habitaba toda plenitud. Y esa plenitud estaba ¿en dónde? En el cuerpo, en su carne. No era una disyuntiva, era una misma cosa. Lo leo para que puedan entender mejor lo que quiero explicar desde el versículo 19 al 22. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas para sí, pacificando por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo de malas obras, ahora empero nos ha reconciliado. ¿Por medio de qué nos ha reconciliado? ¿Por medio de qué? Versículo 22. En el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora la pregunta es, ¿y cómo era esa carne? Porque acá no está diciendo que por medio de la carne y de la sangre ha hecho la reconciliación. ¿Y cómo era esa carne? ¿Era una carne pecaminosa? ¿O era una carne sin propensiones al pecado? Estudiemos la palabra de Dios y ella lo va a contestar. Queridos, antes de avanzar y saltar a otro punto, quiero leerle de pasada que ese Cristo que caminaba, que predicaba, que se movía entre los hombres, ¿qué era esa carne? ¿Qué era toda esa plenitud que había en él? Capítulo 2, el versículo 9 dice, de Colosenses, capítulo 2, el versículo 9, porque en él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. ¿Qué había en ese hombre que estaba sentado muchas veces en una barca en el mar de Galilea? Habitaba la plenitud, el Padre y el Espíritu Santo estaba en el Hijo. Hay algunos que no les gusta el término Trinidad por la ascendencia de esa palabra del latín católico, pero lo cierto es que la deidad es lo que estaba manifestada en carne delante de los hombres. Entonces, ¿cómo era esa carne? Esa es la pregunta que vamos a resolver la próxima. Estamos estudiando la parte más alta de esta escalera de Jacob. Es lo que quiero compartir con ustedes en este mensaje. Bien, ahora veamos lo que dice San Juan en el capítulo 1. San Juan habla mucho acerca de la encarnación y de los temas que no están esos términos en la Biblia, valga la redundancia. En la Biblia usted no va a encontrar ni polapsario ni prelapsario. Tendencias pecaminosas no tampoco va a encontrar eso en la Biblia. Son términos que surgieron después, términos teológicos. En cambio, la Biblia nos habla en otro lenguaje y nosotros debemos adaptarnos y creer en el lenguaje que la propia Biblia expresa acerca de todas las verdades, querido. La comparación de texto es lo que debe regir en lo que nosotros vamos a creer. San Juan en el capítulo 1, el versículo 1 nos dice lo siguiente: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Para no hacer tan lento el estudio, no voy a hacer un estudio hermenéutico del griego y sacar libros. Querido, vamos a la parte práctica. En la versión original, en la versión más antigua de la Reina Valera, está escrito así. En las otras versiones que la mayoría de los adventistas están usando, las versiones 2000 a 1995, dicen de otra manera. Y en el original dice esto, dice en el principio. Esa palabra principio es un principio sin principio. Lo que veníamos diciendo que Él es antes de todas las cosas. Es un principio sin principio. Un principio para la eternidad sin fin. En el principio era el Verbo. ¿Y quién era el Verbo? Era Cristo hecho carne. En el principio era el Verbo.
y el verbo era con Dios. Ahora usted note, en el principio era el verbo y otra cosa, el verbo estaba con Dios. Ahora dice, y el verbo era Dios. En el principio estaba el verbo y estaba con Dios, pero el verbo era Dios. No tenemos tres dioses, tenemos un solo Dios, manifestado en tres personas coeternas. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como vamos a ver más adelante de esto último, respecto a la divinidad del Espíritu Santo, un tema tan atacado actualmente. Y también, para mi sorpresa, queridos, yo hace unos años, cuando era espectador, digamos, de estas controversias de la naturaleza de Cristo, yo veía que los hermanos más estaban preocupados por explicar la parte baja de la escalera y que había, de las partes altas de la escalera, que había ya un consenso general. Cristo es Dios, Dios eterno. Pero en estos últimos años ha surgido unas interpretaciones semi-arrianas de unos hermanos. Por ejemplo, hay uno que se llama Emanuel, de acá de Argentina, que tiene el canal Conflicto, El Gran Conflicto, y él es un semi-arriano. También Daniel Cúcaro, últimamente, anda predicando lo mismo que él. No voy a dar más nombre para no ofender a nadie, pero hay un predicador muy conocido que tiene su iglesia aparte, que predica también esto. ¿Cuál es la ecuación, hermano? Usted no cree que el Padre se manifiesta en tres personas, entonces va a comenzar a hacer esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una energía, lo rebajan al Espíritu Santo, quedan dos. Pero entonces el Padre y el Hijo y el Hijo y el Padre es el mayor, el Hijo es el menor, y comienzan a hacer así con Cristo, a rebajarle a Cristo, y terminan en un semi-arrianismo, y malinterpretan un texto de Malaquías, sin comparación de texto, malinterpretan texto de Malaquías y hacen decir a la Biblia lo que no dice. Finalmente terminan disminuyendo el rol del Hijo a solamente el Padre. Cuasi testigos de Jehová, cuasi arrianos. Y según ellos, como siempre, hermano, es lo nuevo, es lo novedoso. Descubrieron algo moderno. Esa es la discusión teológica del siglo II con los arrianos. Es lo mismo que con la controversia de la divinidad del Espíritu Santo. No tiene nada de nuevo. Queridos, otro punto, antes que sigamos avanzando. No interpretes la Biblia en base a sospecha. Porque esto creen en esto otro, entonces están en el ecumenismo. No lo escuches. Así no se interpreta la Biblia. La Biblia se interpreta con comparación de textos, queridos. Debemos dejar que la Biblia hable y se explique a sí misma, porque si no, intervienen vertientes filosóficas desde hace siglos que también han ingresado al adventismo y no son ninguna novedad. No permitas que las vertientes filosóficas te estén enseñando. Permítele a la Biblia dar su propio mensaje. Bien, entonces el verbo era Dios, y el verbo era Dios con mayúscula, no con minúscula. El verbo era un Dios, como dicen los testigos de Jehová. El verbo era Dios. Dice el versículo 2, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. El versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 14 dice lo siguiente, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. ¿Qué carne? ¿Cómo era la carne? ¿Para qué? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del monógenes del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjense que esto que estamos interpretando de San Juan tiene que ver con lo que ya leímos de Colosenses, con lo que ya leímos de Timoteo, con lo que ya leímos de
de Colosenses y los textos anteriores que estamos viendo. No estamos generando una controversia. Cristo, creando todas las cosas, Él es antes de todas las cosas y por Él, por medio de Él, todas las cosas subsisten. Ahora, ese verbo se hizo carne. ¿Cómo era la carne? ¿Qué se necesitaba? La carne y la sangre para saldar el precio tremendo, la paga del pecado tremenda que había cometido el hombre en 6.000 años de pecado. ¿Cómo era la carne? Suscríbete para que te llegue la notificación del siguiente tema. Ahora estamos estudiando la parte de arriba. Ahora, el Señor Jesús caminaba, se manifestaba y Juan daba testimonio. Yo no soy digno ni siquiera de atar las trenzas de su calzado. Juan sabía perfectamente quién era ese que andaba caminando y Juan decía, ese es Dios, no es el Cordero del Hombre. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos las especificaciones detalladas de cómo tenía que ser el Cordero, perfecto, sin mancha, sin magulladura, sin cuernos, nos damos cuenta que la carne debía ser también perfecta para el sacrificio. Bien, vamos a entrar, antes que se largue más fuerte y no me permita grabar el ruido, a la parte que quiero ver de arriba de la escalera. San Juan capítulo 14, no vamos a leer todos los textos. Jesús estaba despidiendo y él decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Capítulo 14, el versículo 6. Y ahora, Felipe le dice en el versículo 8, dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Para que creamos, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? Porque ese que estaba sentado frente a Felipe era el Padre. Dios se hizo carne. Eso dice Pablo, indiscutiblemente. Grande es el misterio. Dios se hizo carne. Vamos a reforzar este punto. Por ejemplo, en el capítulo 12, en el versículo 45, dice lo siguiente, el que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no se pierda en tinieblas. El que me ve, ve al que me envió. ¿Y qué es lo que estaba viendo Felipe allí delante de él? ¿Hace tanto que estoy contigo, Felipe, y no me has conocido? No quiero dejar pasar el detalle de la palabra unigénito del Padre. Queridos, no dejes que te confundan respecto a estas palabras. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó con nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué quiere decir la palabra unigénito? Y en otras versiones, corrijan, queridos, si están cambiando las Biblias, ¿no? Las traducciones. El hijo único pusieron algunos, nada que ver. O el primogénito pusieron en otras traducciones, nada que ver. Monógenes, la palabra griega monógenes quiere decir único en su género. No hay otro ser en el universo que sea Dios y que a la vez sea humano. No hay otro, único en su género. Entonces, por eso, como es su cualidad única, no puede ser igual al hombre, no puede ser isos al hombre, es semejante al hombre. Eso vamos a ver más en la próxima edición. Miren lo que dice en el libro de San Juan, en el libro de, vamos primero a leer Mateo capítulo 11, el versículo 27.
Mateo 11, 27. Nos dice lo siguiente. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. ¿Qué nos está diciendo, queridos? Nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo le quisiere revelar. ¿Qué quiere decir? Que para conocer en profundidad al Padre hay que ser como el Hijo. Y para conocer al Hijo en profundidad hay que ser como el Padre. ¿Por qué? Están hablando de otras dimensiones fuera de nuestra dimensión humana. Hay que ser Dios, con todas las capacidades de Dios, para conocer en profundidad quién es el Hijo. Y hay que ser el Hijo con capacidad divina para conocer en profundidad quién es el Padre. Y el Hijo nos revela al Padre. ¿Qué nos está diciendo? Que el Padre es Dios eterno y el Hijo es Dios eterno. Aunque sea llamado Hijo por la carne creada por el Espíritu Santo, porque Dios se hizo carne para que por medio de esa carne morir y poder salvar al hombre. Dios como Dios no puede morir porque Él es Dios, es Dios eterno, pero necesitaba un cuerpo. Me apropiaste un cuerpo, decían Salmos, y por medio de ese cuerpo efectuar el sacrificio por el pecado. Acá nos está diciendo la palabra de Dios que Jesús es igual que el Padre. Es la parte visible del Dios invisible. Vamos a ver declaraciones, por ejemplo, de Cristo, que hablan de la preexistencia. Estos son textos de estudios bíblicos, queridos, que me extraña que hermanos, que pastores por ahí pongan en tela de juicio la preexistencia de Cristo. Esto de lo que les comentaba hace un rato. La parte más alta de la escalera de Jacob. Quiero que notemos esto. Textos que hablan acerca de la preexistencia de Cristo. San Juan capítulo 8, el versículo 58, nos dice lo siguiente. San Juan 8, 58. Leamos desde el 56. Es muy interesante. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Se acuerdan que Pedro dice, los profetas inquirieron diligentemente según lo que el Espíritu les declaraba, aunque sea para tratar de ver los días del Hijo del Hombre? Acá nos está diciendo algo similar. Abraham en visiones se gozó por ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces los judíos se enojaron y dicen, aún tienes 50 años y has visto a Abraham. Aún no tienes 50 años y tú ya has visto a Abraham. Claro, porque Abraham ya había muerto hace centenas de años. Versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, escuchen esto, yo soy. Entonces tomaron piedras para matarle, para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué se indignaron tanto los fariseos? Porque lo último que dijo Cristo era lo que Jehová le había dicho a Moisés. Cuando él le pregunta, ¿en quién me envía? Dile, yo soy el que soy. Acá que contestó Cristo, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Hay un tema hermoso, hermanos, para estudiar en los evangelios. Cuando ustedes noten, yo soy, yo soy, yo soy, eso está dando un mensaje. Yo soy el que soy, es Jehová de los ejércitos. Cristo, el nombre Jesús, significa, traducido, Jehová. Jehová, el que salva. Dice en la palabra de Dios, quiero leerles
esta disyuntiva de los hermanos que atacan al Espíritu de Dios y después terminan atacando al Hijo de Dios para quedar con una doctrina totalmente arriana o unicitaria. Ellos dicen que Cristo no es engendrado, no es creado a partir del nacimiento de María. Los hermanos creen que Cristo fue creado en algún momento de la eternidad y por eso Él es el principio de la creación, el primogénito de toda la creación, porque claro, fue creado primero. Cuando el término primero no quiere decir primero en orden en la Biblia, sino, como decirle en nuestro idioma, el preferido. Pero Cristo no es el primer creado. Cristo no es creado. ¿De dónde sacan ellos esta idea de que Cristo es creado? Te pido que me acompañes al libro de Malaquías, Miqueas, capítulo 5, el versículo 2. Los hermanos leen este texto y dicen que allí Cristo fue creado. Yo quiero que ustedes vean el texto por sí mismo y si el texto está diciendo lo que ellos están diciendo, que Cristo fue creado en la eternidad, como dicen los testigos de Jehová. Dice el versículo 2, mas tú, Belén Éfrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti saldrá, fíjense, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Escuchen el lenguaje, de Belén va a salir el que será el Señor. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y ellos están interpretando acá que Cristo está siendo creado ahí en ese momento. Entender eso nos está diciendo que Cristo fue creado también desde que salió de ahí de Belén. Y no fue creado ahí. Cristo era eterno. Ahora, desde el principio, desde los días del siglo. ¿Qué quiere decir esto? Cuyas salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Vamos a ver en la comparación de texto y la Biblia nos va a decir qué significa esto. Vamos a San Juan, el capítulo 7, el versículo 29. Vamos a ir finalizando el tema, porque lamentablemente la lluvia no me va a permitir grabar. Esa es una de las tantas adversidades que tengo para grabar un video, hermano. Dice el capítulo 7, el versículo 29. Leo desde el 28. Es interesante lo que dice el 28. Entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo: y a mí me conocéis, y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, al cual vosotros no conocéis. Yo le he conocido porque de él soy, y él me envió. Yo le conozco, dice en otras traducciones. Yo le conozco porque procedo, noten el lenguaje de él. En mi versión está diciendo porque él me envió, porque de él soy, de él soy. Pero en otras traducciones dice porque procedo de él. Ahí no está diciendo. ¿Y cuándo? ¿Qué está diciendo? ¿Que fue creado o que salió del Padre? Procedo de él. Notemos otros pasajes más que nos aclaran este punto. Vamos a San Juan, capítulo 20, el versículo 17, cuando Cristo se le aparece a María. Dice el versículo 16, San Juan capítulo 20, versículo 16. Dícele Jesús: María. Volviéndose a ella, dícele Raboni, que quiere decir maestro. Dícele Jesús: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Queridos,
¿Qué nos está diciendo acá? Subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús se estaba presentando en el santuario celestial, según las visiones de Apocalipsis 4 y 5, como ofrenda por el pecado. Iba al Padre, del Padre procedo, al Padre voy, cuyas salidas son desde la eternidad. Cristo mora en la luz inaccesible, donde está el trono de Dios. Cristo está ante la presencia de Dios en ese concilio celestial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes pueden ver cuando fue creado este planeta. Ustedes pueden verlo también cuando fue el acontecimiento de Sodoma y Gomorra. El concilio celestial. Eso es lo que quiere decir el lenguaje de Miqueas. Sale del Padre y vuelve al Padre y sale del Padre. Crea, vuelve a entrar al Padre, vuelve a salir, crea, vuelve a entrar al Padre, vuelve a salir, crea. Pongámonos de ejemplo, sale del Padre, se crea un cuerpo, se encarna, vive, muere y es ofrenda como un cordero inmaculado por el pecado de toda la humanidad. El cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Entonces, querido, vamos cerrando este tema. La parte más alta de la escalera, ¿cómo era la condición de Cristo hecho carne para con Dios? Isos, igual. Filipenses capítulo 2, el versículo 15, capítulo 2, versículo 5. Igual. Y la parte más baja de la escalera, que es lo que vamos a estudiar la próxima, es semejante. No por nada la Biblia hace esas importantes definiciones. Fíjense, ejemplos de la palabra semejante. Satanás quería ser semejante al Altísimo. Satanás, con toda su rebeldía, pero él sabía que él no puede ser igual al Altísimo. Vamos a ver en la próxima los usos que la palabra de Dios da a la palabra igual, isos, y a la palabra homoioma, de semejantes, para que notemos y no menospreciemos cuando la Biblia dice semejante, porque no es lo mismo. Hay que ser minucioso y detallista. Terminamos en Filipenses, donde arrancamos capítulo 2, el versículo 8. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí viene como ofrenda por el pecado. Por lo cual, Dios también le ensalzó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Allí, por medio de todo ese sacrificio, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Allí ese nombre cobra potencia. Por eso nosotros oramos en el nombre de Jesús. Queridos, yo no uso esos términos teológicos. Para mí Cristo es el segundo Adán, lo que dice la Biblia. No es ni pre ni post. Para mí es el segundo Adán. Vamos a ir estudiando en el tema que sigue, la parte baja de la escalera, 100% bíblica, y la tercera parte, que vamos a usar citas de la hermana White y textos históricos que hablan acerca de este tema sin resolver, y a pesar de lo que yo haga acá, permanecerá sin resolver hasta que venga la lluvia tardía. Pero querido, mi consejo nuevamente es esto: enseñar no es lo mismo que golpear. Enseñar no se enseña maltratando. Debemos aprender a enseñar la palabra, no a maltratar a nuestros hermanos, porque podemos tener la mejor de la postura y estar 100% de la verdad, pero el que llama raca o necio a sus hermanos es culpable de juicio. A mí ya me han llamado jesuita por enseñar estas cosas. Yo me pregunto, ¿en qué momento Cristo nos mandó a ser jueces? ¿Quién te crees tú que juzgas a criado ajeno? Dice en Romanos capítulo 14, el versículo 3 y 4. Entonces, compartamos la Biblia y no hagamos que por causa
de largas ramificaciones y filosofías y todo tipo de vida humana, la obra de Dios se vea frustrada, que los hermanos abandonen la fe por ver las peleas y la falta de Cristo que hay en los corazones. Primero tengamos a Cristo en nuestro corazón, después enseñemos con verdad y justicia y con toda mansedumbre. Nos vemos, hermanos, hasta la próxima entrega. Esto para la gloria de Dios, una vez más fue Principio de Vida. Hasta la próxima.